Bienvenidos a un episodio más de Sensor UABC. El día de hoy nos encontramos en el audiorama del Museo Interactivo El Trompo, cubriendo un evento de suma importancia para nuestra ciudad. Y vaya que es de bastante importancia debido a que se ha celebrado desde hace 22 años, Expo Ambiente 2017. Nos encontramos en el primer día de Expo Ambiente Tijuana y en este programa tenemos todo acerca de las actividades y talleres que se llevaron a cabo el día de hoy. Así que los invitamos a que se queden con nosotros y no se despeguen porque ya empezó su programa Sensor UABC Temporada 12. Bueno, ahorita en cuanto a la ecología, en la Expo Ambiente estamos impulsando el reciclaje. Nuestra resina para el uso de las botellas en Red PET tiene un porcentaje de reciclaje, que es lo que estamos ahorita promoviendo en cuanto a los videos que le estamos presentando a los niños. Bueno, estamos certificados en Industria Limpia, que es parte de medio ambiente. Tenemos alrededor de 5 años. Bueno, va para el público en general y para nuestros consumidores más que nada. Lo que tenemos con Industria Limpia, alrededor de 5 años. Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy nos encontramos con Raúl Antonio Montaño Gómez, ingeniero químico y actual director de Cultura Ambiental a nivel estatal. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, Qué gustazo de tenerte aquí con Igualmente, ustedes que nos visiten y que pues den difusión de este tipo de actividades que estamos haciendo en la Secretaría de Protección al Ambiente. nosotros. Muy bien. ¿Qué es Expo Ambiente? ¿Qué fuerza tiene a nivel social Expo Ambiente? Mira, Expo Ambiente tiene 22 años realizándose en Baja California. La primera ocasión, la primera edición, se llevó a cabo aquí en Tijuana. Entonces ya tiene 22 años consecutivos desarrollándose. ¿Qué significa? Que en estos 2 días del Expo Ambiente vamos a recibir a más de 12,000 alumnos, ¿sí? De nivel básico. Estamos hablando de jardín de niños hasta secundaria y algunos de bachillerato preparatoria. El 50% de esos muchachos se lleva algo en la mente, en la memoria, en el recuerdo de qué es lo que se puede hacer y qué se debe de hacer. Pues yo creo que vamos ganando con mucho al tema del cuidado del medio ambiente. Eso está excelente y sobre todo todas las organizaciones que están dentro para poder organizar este magno evento. Bueno, aquí hay 63 expositores, ya hay tanto de los 3 órdenes de gobierno, de nivel municipal, estatal y federal. Tenemos organizaciones de la sociedad civil en el tema medioambiental, tenemos la industria de Tijuana, algunas de ellas que son industrias a nivel estatal, que participan también dando a conocer todos los procesos que tienen en el cuidado del medio ambiente. Y tenemos también escuelas, ¿no? La academia que también nos visita, hay instituciones de Ensenada, tenemos a la UABC, a la UTT y el Instituto Tecnológico participando en esta ocasión. Y usted como director de Cultura Ambiental, ¿qué mensaje nos da para todos aquellos estudiantes que vienen a conocer lo que es Expo Ambiente? Bueno, el tema del medio ambiente ya es muy popular, se está tomando en todos los niveles educativos y el venir a esto Expo Ambiente es entender que las cosas se pueden hacer. Hay todo lo que está haciendo las instituciones de gobierno, que vean todo el esfuerzo que se está haciendo, que vean que la academia también está participando, que la sociedad civil organizada en estas asociaciones civiles, todo lo que están haciendo por el medio ambiente sin ningún interés más que el bien común. Hay que recordar que el cuidado del medio ambiente es el cuidado de uno mismo, porque toda aquella contaminación que tenga el ambiente, la naturaleza, repercute en nosotros mismos, ¿no? Entonces,
el estudiantado, el visitante a estas expoambientes que las realizamos tanto en Tijuana como en Mexicali también. Entonces todos estos nos están dando un mensaje y algo que nos llevemos, yo creo que es muy importante, ¿no? En verdad es una labor súper impresionante la que están haciendo ustedes con esta 22 años seguidos ininterrumpidos de Expo Ambiente. En verdad te agradezco enormemente el espacio y estas palabras que nos das. Yo también más que nada invitarlos, el día 9 de noviembre tenemos nuestra Expo Ambiente en Mexicali también. Va a ser en el bosque de la ciudad, en un ambiente muy sano, muy agradable. Pueden aprovechar el ir al Expo Ambiente para visitar el bosque de la ciudad de Mexicali y pues divertirse, convivir con la naturaleza porque es un ambiente limpio. Y pues como te comentaba hace rato, ya ahí realizamos la Expo Ambiente de Ensenada y el año que entra, el 2018, se une Rosarito a este tipo de ambiente. Entonces vamos a tener Expo Ambiente 2018 Rosarito el próximo año, ¿no? Entonces vamos a unificar completamente los estados. Nos faltaría Tecate, pero Tecate también ya tiene por tradición un evento que llaman la Olimpiagua, que también trae muchos temas de cuestiones ambientales, de cuidado. Entonces hacer un Expo Ambiente como Expo Ambiente sería repetir mucho las cosas, pero sí comentarte que nosotros vamos a esa Expo Ambiente. No somos organizadores, pero sí somos participantes como Secretaría de Protección al Ambiente. Y pues invitarlos a todos, tenemos todavía el día de mañana de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aquí los esperamos, y si no el 9 de noviembre, ahí los esperamos en Mexicali. Muy bien, pues fue el director, muchísimas gracias, el director de Cultura Ambiental, y seguimos con más Sensor UABC. Sí, nosotros somos una asociación civil y precisamente tenemos 3 ejes de acción: investigación científica y tecnológica para promover la conservación de la vida silvestre y también la parte de educación ambiental. Y uno de los proyectos que tenemos es un mariposario de investigación y educación ambiental que en colaboración con el CIMPAT lo tenemos en el Parque Morelos. Promovemos a través de la crianza y exhibición de mariposas de la región, promovemos la conservación de estas especies. Promovemos también la promoción de áreas especiales de conservación o la figura legal para la protección de espacios naturales. Justamente es ser este instrumento de educación ambiental que permite a chicos y a grandes conocer sobre el ciclo biológico y la importancia ecológica de estos insectos que muchas veces pasan de noche para el común denominador, ¿no? Originalmente la maestra Rosario Norzagaray, una de mis compañeras, desde la consultoría ambiental promovimos una especie de mariposario con fines comerciales, pero al darnos cuenta de la importancia ecológica que tienen estos insectos, cambiamos el aspecto meramente económico por la parte de investigación y promoción de la conservación de la vida silvestre. Hola, nos encontramos aquí con la maestra de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, que nos va a platicar un poco de cultura en la playa. Y bueno, les voy a dejar que se presente con ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Lucía López e imparto clases en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. ¿Qué es a lo que se dedica Cultura en la Playa? Bueno, Cultura en la Playa es un programa que busca que los chiquitines desde los 7 años hasta los jóvenes de 16, 17, 18 de alguna manera se integren con su espacio playa, aprendiendo sobre el impacto del plástico en la vida marina y la seguridad acuática. Que cuando vayamos a la playa sepamos que debemos estar seguros y de preferencia en una playa donde haya salvavidas. ¿Cómo es que se formó Cultura en la Playa? Ok, Cultura en la Playa se forma en una clase, se llama Ecología Turística, junto con
colaboración de la organización Aro de Boat Swim. Cultura de playa, a través de los alumnos de gestión turística de UABC, están liderando esta actividad para de alguna manera regresar a la comunidad y al ambiente. ¿Quiénes son los encargados en sí de este proyecto? El proyecto está a cargo de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, los alumnos de Ecología Turística de la Licenciatura de Gestión Turística. Ok, ¿nos puede platicar un poco de la visión de Cultura en la Playa? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Qué es lo que se busca con todo esto? Ok, estamos buscando educar a los niños y los jóvenes en el sentido de que sepan qué es lo que está pasando en todas nuestras playas. Primero, que sepan que de alguna manera todo el plástico que ellos tiran en la calle o que tiran en la playa o simplemente no recogen, termina en el océano y la fauna marina se está alimentando todo este plástico. Tenemos problemas ambientales. La otra parte es que ellos sepan que no todo lo que hay, no todo lo que consideran de pronto basura es basura que debe terminar en el relleno sanitario, sino que cuando nosotros separamos lo que consideramos una basura doméstica, se den cuenta que hay cosas que se pueden reciclar o reutilizar o reparar inclusive. Y por último, la tercera parte de este programa Cultura de Playa consta de un taller donde ellos aprenden sobre la seguridad, cómo ir a la playa y que no les ocurra ningún accidente y prevención de ahogamientos. ¿Cómo es que nosotros podríamos apoyar este gran proyecto? Bueno, la comunidad, ¿cómo puede apoyar? Informándose, integrándose a este proyecto y todos los proyectos que hay en la ciudad de organizaciones civiles, de empresas, de escuelas y de alguna manera aportar a que lo que los niños aprenden como en estos tipos de esfuerzos, en estos talleres o en la escuela, los papás refuercen ese conocimiento y también apoyen a esos niños, apoyen a estos jóvenes a tener la misma visión de proteger el medio ambiente. ¿Hay alguna red social donde podamos seguirlos para seguir este proyecto? Estamos en Facebook, en Cultura de Playa. Muchas gracias por su tiempo y pues le cedo el micrófono para que invite a todos nuestros televidentes a sumarse a este proyecto. Bueno, de alguna manera Tijuana es bellísima y tiene playas que todos usamos. Tal vez unos los usen más, unos los usen menos. Cultura de Playa es el proyecto enfocado a cuidar de la playa y también cuidar de la seguridad de las personas que asisten a la playa. Vayamos a la playa, disfrutemos de la playa. Integrarse a este proyecto significa ir con una visión y conciencia de retirar la basura que generamos cuando vamos a la playa y de preferencia llevarlas a nuestras casas, asegurarnos de que no se quede y que no vaya a terminar en el mar. Así es como pueden apoyar el proyecto y sumarse a este proyecto Cultura de Playa. Muchísimas gracias por su apoyo y esto es Sensor UABC. Hola amigos, hoy me encuentro en el stand del Parque Submarino de Rosarito. Muchísimo gusto, mi nombre es Abigail Ortega. ¿Me podrían platicar un poquito de lo que trata este proyecto? Claro que sí, mira, hace aproximadamente unos 8 o 9 años, tanto la Asociación de Buzos de Baja California como algunas autoridades de Rosarito empezamos a tener la inquietud de crear un arrecife artificial a través de hundir un barco. ¿Cuál es el objetivo de hundir un barco en mares de Rosarito? Pues es crear un arrecife artificial. Bueno, pues precisamente este proyecto tiene 4 asignaturas que nosotros le llamamos, ¿no? La primera y la más importante, no porque las demás no sean tanto, es efectivamente reconstituir la vida marina en lugares donde no existe o existió. La misión de aquí en Expo Ambiente es precisamente porque ya hemos estado con esto de hundir el barco, también mostrarle a los niños el por qué es por lo que lo hundimos. Y entonces nos lleva esto a la tarea de la educación, de el cuidado al mar, de la no contaminación en tierra para que no llegue la contaminación al mar y poder provocar un ciclo otra vez de vida. ¿Por qué es tan importante cuidar el mar, de que se mantenga limpio, de cuidar nuestras especies marinas? ¿Cuál es la importancia de mantener la vida marina? Bueno, pues como cualquier ciclo de vida, ¿verdad? El mar
es una parte muy importante de nuestro ciclo de vida de los seres humanos, de la lluvia, del agua y finalmente alimenticio y también de desarrollo económico, porque mucha industria se desarrolla a través del mar, en el mar, con el mar y para el mar. Entonces, pues tener un mar sano en cualquier lugar del mundo, pues obviamente contribuye a que esa cadena de valores que se tiene esté sana. Claro, mira, nosotros como Asociación de Buzos nos encantó ser parte de este Expo Ambiente. Desde hace 2 años estamos participando y la verdad que es muy bonito para nosotros, no nada más cuidar el mar, bucear en el mar, sino enfocarnos en proyectarlo hacia los niños, ¿no? Estos niños los sensibilizamos ahorita, les hablamos, les ponemos un video, los ponemos a trabajar, les preguntamos, llegan a casa y lo platican. También nosotros como buzos y como asociación, hasta los mismos maestros nos han preguntado, hoy queremos entrar a clases, queremos bucear. Entonces, el mar aquí es precioso, Rosarito, Ensenada, playas de Tijuana, las Islas Coronado, todo es precioso y también nos sirve a nosotros para fomentar el buceo, claro, ¿no? Y pues, como te digo, el buceo va ligado con el cuidado del mar. Así que para nosotros es una experiencia muy bonita y abarcamos varias actividades. Muy bien, ¿nos podrían hacer una invitación al público que nos está mirando a ser parte de este proyecto tan interesante? ¿Qué les puedes decir a todas las personas que nos están mirando sobre este proyecto? Invitarlos a que participen en él. Claro, como te decía ya hace rato, este proyecto nació hace más de 8 años y hemos ido avanzando poco a poco, pero concluyendo con metas, ¿no? La primera meta en el 2015, en noviembre del 2015, hundimos el barco Uribe 121 ahí en frente de Puerto Nuevo, en la Bahía del Descanso. El año pasado, celebrando el primer aniversario del hundimiento, anunciamos a la comunidad que queríamos hacer un museo donde exhibiéramos todas las fotografías y toda la evolución que ha tenido el arrecife, cómo ha ido creciendo la vida marina en el arrecife. Pues este noviembre que viene probablemente, si todo sale como estamos pensando, vamos a inaugurar la primera sala de exhibición del museo, en donde vamos a poder ya ver fotografías y los resultados de los estudios que el CICESE ha estado haciendo en el tema de la colonización del arrecife. Es un proyecto muy interesante, como decimos nosotros, es un proyecto de todos y para todos, porque no nada más estamos contribuyendo a la mejora del mar, sino también con esto estamos tratando de inducir a los niños a vocaciones marítimas como biólogos marinos, oceanógrafos, pesca, etcétera, etcétera. Pero también estamos atrayendo turismo y está viniendo turismo de Estados Unidos y de otras partes de México a bucear las playas de Rosarito, las Islas Coronado, las Islas de Todo Santo, que es un deporte muy atractivo en otras latitudes de nuestro México, pero que aquí no se ha desarrollado tanto y teniendo también cosas hermosas como en el Caribe o incluso mejores. Nosotros invitamos a que nos sigan, tenemos en las redes www.parquesubmarinorosarito.com y también tenemos en YouTube, YouTube Rosarito, Parque Submarino Rosarito, y también en Facebook. En esas 3 plataformas de internet constantemente estamos subiendo videos y fotografías de lo que estamos haciendo y muchas veces en esas plataformas pedimos ayuda. El gobierno del estado nos ha ayudado increíblemente para poder realizar este proyecto, el gobierno municipal, la iniciativa privada a través de los consejos de desarrollo económico de tanto de Rosarito como de Tijuana, como los consejos coordinadores empresariales, las escuelas, el CEDMAR, las universidades, nos han apoyado en este proyecto. Es una gama de conjunto de instituciones que nos han ayudado y entonces ya va a llegar el momento que requiramos ayuda del público en general y no precisamente una ayuda económica, sino una ayuda de divulgación, de difundir nuestras bellezas en Baja California acerca del mar. Muy bien, entonces esa invitación se extiende a todo el público, no se pide ningún requisito en especial. Absolutamente ningún requisito, nada más amar a Baja California y el mar. Muy bien, como ya lo escucharon, por favor síganos en sus redes, Parque Submarino Rosarito, Facebook, YouTube y su página web oficial.
eso fue todo y muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tarde. Fue un gusto haber compartido cuadro con ustedes y ya saben, cuiden la vida marina. Este módulo ilustra los dos ciclos más importantes, es el ciclo de agua o el ciclo hídrico y luego el ciclo urbano. Concientizar a la población, sobre todo a los más pequeños, de dónde viene el agua y qué hacemos con ella para tener el servicio en nuestras casas las 23.8 horas del día. Hay muchos tips. Infinidad, ¿no? Tú te metes a googlear y encuentras muchos consejos. Sin embargo, ahorita lo que nosotros estamos, pues nuestra propuesta para la sociedad y sobre todo los más chiquitos es proteger el ciclo del agua, ¿sí? Porque nosotros podemos cuidar el agua y hacer que nos dure mucho tiempo, ¿no? Pero si el ciclo del agua está en problemas, por ejemplo, ahorita que estamos atravesando una de las peores sequías de la historia de Baja California, entonces de nada va a servir que cuidemos el agua, ¿no? Entonces estamos invitando a los niños a que nos ayuden a proteger el ciclo hídrico, por eso lo estamos ilustrando en este módulo y pues de pasada el ciclo urbano, ¿no? Para que lo conozcan. Tengo el dato, no tengo el dato preciso, pero es del 89, 88, 89 creo. Y aquí en Baja California desde el 92 o 93 está el programa de cultura del agua. Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Nos encontramos con unos orgullosos cimarrones de la unidad Valle de las Palmas ESITEC. Entonces los presento, acá estamos con Daniel Luis, Juan Ríos, Cecilia Yepis. Y bueno, para ellos tengo una serie de preguntas que van a contestar para ustedes. Entonces, ¿cuál es el propósito de su stand aquí en Expoambiente 2017? Bueno, el propósito principalmente es concientizar a la comunidad de Tijuana para promover las energías renovables en México, con el fin de reducir la contaminación que se emana aquí. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología en ESITEC. Muy bien, acá de este lado, señorita. Pues soy Cecilia, como ya dije, cursando el último semestre de la carrera de Energías Renovables. Estamos presentándole lo que son dos sistemas de energías. Es el fotovoltaico, aquí con el panel, y el aerogenerador, aquí con la energía del viento. Muy bien, ¿y acá, por acá el caballero? Pues más que nada venimos a los compañeros de etapas anteriores, que es secundaria y primaria, para que vayan conociendo un poco de las nuevas tecnologías que se están implementando y pues son alternativas limpias de generación de energía en el mundo. Muy bien, nos hablaron de una cuestión muy educativa para toda la sociedad tijuanense. Entonces, yo quisiera que le explicaran al público de Sensor cuáles son los beneficios que le podía traer todo esto que nos están platicando, cuáles son las ventajas de todo esto. Bueno, principalmente las ventajas es la generación de energía limpia, hacer un México más sustentable, reducir la contaminación tanto en el suelo como en el aire, como en el agua, promover el uso de residuos, aumentar la eficiencia en los dispositivos eléctricos por medio de energías renovables. Pues sí, ya junto con estos sistemas uno ya no depende tanto de la red, de los combustibles que se queman para ser generados, disminuimos la contaminación en la atmósfera, ya que en base a estos sistemas no requerimos de quema de combustibles, simplemente con los recursos que se dan en la naturaleza ya podemos generar energías limpias. Bien, acá de este lado. Pues como mencionan, estamos evitando la quema de combustibles fósiles, pero además esos combustibles, además de contaminar, en la actualidad se han vuelto muy caros, el precio se está disparando, por el mismo que el consumo excesivo que se le está dando a nivel mundial, se han disparado los precios, entonces también sería una forma de ser eficiente de forma económica. Muy bien, acá los estudiantes nos están explicando cómo podemos cambiar toda esta energía que nos están platicando. Y pues una pregunta en cuestión a todo este evento, ¿qué opinan de Expoambiente y su invitación hacia la comunidad? ¿Qué es lo que podríamos hacer para invitar a la comunidad a venir hacia acá a escuchar estos proyectos interesantes que ustedes nos comentan?
Bueno, yo creo que sería aumentar la difusión para que más gente, más escuelas, más instituciones puedan acercarse con nosotros, darle más difusión a nuestras carreras, que vean de lo que estamos hechos, de lo que somos capaces, promover las energías. Pues nosotros tenemos las puertas abiertas para cualquier institución educativa siempre y cuando exista el interés para fomentar la educación. ¿Bien acá? Pues a mí se me hace un evento muy lindo que desde niñitos empiecen a conocer lo que es esto, porque en un principio las energías limpias son algo que dices tú, bueno, es una cosa nueva, aquí en México quizá no hay, pero queremos decirles y que se informen de que en realidad en México ya están existiendo estos generadores de energía, y pues que UABC maneja esta carrera de energías renovables, las cuales con prototipos como los que estamos viendo, nos damos una idea de cómo es el funcionamiento de la energía, de cómo podemos generarla, incluso no solamente estos prototipos, sino que la escuela lleva un programa de reciclaje. También tenemos un huerto orgánico por el cual por lombrices y composta de la escuela de los residuos, pues estamos generando pues tierra fértil, estamos disminuyendo contaminación. Se me hace un plan muy bonito, muy padre, que desde pequeños ya tengan estas ideas y pues uno quiera como apegarse a que podemos ser más limpios, generar y no contaminar. Muy interesante. A ver acá de este lado, joven. Sí, no, de gran utilidad el evento, para que vayan en edades tempranas, vayan familiarizándose con los equipos que estamos utilizando nosotros para captar las diferentes energías renovables. Como dice mi compañera, tenemos otras también allá en la escuela, materiales didácticos, y pues otras aquí en el mundo que se pueden aprovechar. Y pues que hagan inclusión también del nivel preparatoria, que creo que estuvo ausente este día, y sería muy importante para ellos, ya que están a un paso de entrar a su etapa terminal, lo que es la universidad, para que tal vez puedan tomar una orientación por una carrera de este tipo. Muy bien, aquí nuestros compañeros cimarrones están invitando a toda la comunidad a que se sumen a este tipo de proyectos y que conozcan más de las energías que les acaban de platicar, ya que es trabajo de todos estos jóvenes que día a día están en la aula de clases tratando de aprender y llevar a cabo en la sociedad todos estos proyectos. Entonces, amigos de Sensor UABC, no se despeguen, seguimos con mucho más contenido de esta Expo Ambiente 2017. Sí, este módulo es parte de lo que es las instalaciones de la Dirección de Policía y Tránsito en lo que es prevención del delito. Estamos participando aquí en la Expo Ambiente, como igual que en otros años, y estamos con el módulo que estamos aquí de educación vial. La educación vial es parte del primer programa de prevención de la Dirección de Policía y Tránsito, y lo que se pretende es de que todos los jóvenes que participen aprendan la forma correcta de utilizar las vías públicas. La seguridad de todas las personas, ¿sí? A través de los niños que vienen y aprenden aquí, ellos lo van a transmitir con sus compañeros, con sus papás, para indicarles la manera correcta y así evitar los hechos de tránsito, como son los atropellamientos, los choques, las volcaduras, salidas de camino y caídas de pasajeros. En cuestión de prevención es que todas las personas sepan cómo cuidarse, ¿sí? Cómo utilizar correctamente las vías públicas. Este programa ha llegado a su fin y para despedirlo contamos con la presencia de algunos de los guías de Expo Ambiente 2017 y su mascota oficial, Mapi. Le agradecemos a toda la organización por hacer este evento posible. Y no se olviden de sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. por Síntesis TV y la repetición los miércoles a las 11 a.m. Así como seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y nuestra plataforma en YouTube. Y recuerden, esto fue Sensor UABC, temporada 12.